Muy buenos días, tardes o noches a quien sea que me esté viendo por estos lugares del YouTube. El día de hoy les doy la bienvenida a este gran video reportaje sobre un tema que a mí me fascina mucho, la realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual? No es nada más que otra realidad creada a partir de la informática, es decir, otras computadoras, en donde podemos acceder a ella a través de unos gogles, visores, o desde nuestros propios celulares a través de unos pequeños lentes, ¿no? Muchos de nosotros y nosotras ya hemos visto a dónde ha llegado la realidad virtual hasta ahora. Han habido avances importantes, muchas personas han subido a la montaña rusa, algunos han tomado el tour abajo del agua y quizás otros pocos han ido a la exposición de Iñárritu, Carne y Arena, como la imagen que tienen aquí. Gran exposición de realidad virtual sobre los migrantes cruzando la frontera. Es cierto que cada vez está haciendo más contenido en realidad virtual y videos 360, además de realidad aumentada, aunque hoy no vamos a hablar tanto de ese. Sin embargo, me gustaría aclarar que todavía no ha llegado al potencial al que podría llegar, que la realidad virtual apenas está empezando. Y más que nada creo que cuando se combine esta herramienta con la educación, podríamos llegar a tener una herramienta fuerte que pueda llegar a cambiar este país. La primera persona a la que voy a entrevistar es la licenciada en comunicación Isabel Rodríguez. Ella es maestra por parte de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, además de tener un currículum muy diverso y amplio, me gustaría recalcar que obtuvo el tercer lugar en el concurso de videojuegos educativos Lúdica. Esto es importante ya que desde los inicios de la realidad virtual ha estado muy de la mano con los videojuegos y a mí me gustaría ver a los videojuegos como una forma de educación y por ende la realidad virtual igual. Una pregunta, Isabel. ¿Cuál es la diferencia principal entre realidad virtual y realidad aumentada? O, hasta otro punto, una pantalla 2D. Claro, mira, la realidad virtual necesita siempre de instrumentos para poder hacerla. Por ejemplo, los óculos. Los necesitas porque si no, no puedes ahí proyectar los gráficos. Ahora bien, ¿qué pasa? La realidad virtual, todos son gráficos, todo es ficción. En la realidad aumentada es al revés. Tú necesitas usar la realidad tangible física para esa realidad aumentarle lo digital. Entonces necesitas, por ejemplo, así como el celular con el que me estás grabando, una cámara que capte esa realidad y a eso le añadimos lo digital o lo ficcional. Como te decía, en cambio, en la realidad virtual, no, todo es ficcional y nunca usa a la realidad física tangible como tal. Desde tu fanatismo y también, digamos, tu profesionalidad, ¿qué tan difícil es hacer videojuegos en realidad virtual o realidad aumentada? Es muy difícil más que nada porque se necesitan muchas técnicas especiales, normalmente se usa 3D, que es muy caro la producción, entonces yo más bien lo que vería es muy caro hacer tanto realidad virtual como realidad aumentada, pero es más caro hacer realidad virtual. ¿Se puede? Sí, pero necesitas gente experta que tenga los conocimientos, que sepa cómo desarrollar una narrativa para ese tipo específico de realidades y de videojuegos. ¿Tú crees que se puede educar a través de los videojuegos? Y si sí, o bueno, si no, ¿cómo podría ayudar la realidad virtual con esto? Ok, claro que se puede educar a través de los videojuegos, como en cualquier medio de comunicación se puede educar. ¿Cuál es uno de los problemas? Que también se puede maleducar. Pero sí, se puede educar y incluso yo tengo una postura de que se puede educar incluso en valores. Es decir, que los videojuegos pueden transmitir valores, sean comerciales, sean edutainment o sean específicamente dirigidos hacia el sector educar en valores. Entonces se puede, por supuesto, y algo me decías, ¿cómo? La inmersión es algo muy importante. Esa inmersión y por eso la realidad virtual va a hacer que de un videojuego normal, si en vez de ser normal lo conviertes a un videojuego de realidad virtual, va a hacer que tú te sientas parte de él y que puedas sumergirte en el mismo. Entonces esos valores se van a introyectar directamente en ti y va a ser más fácil que tú los asimiles, los vivas y entonces esa educación que tú quieres mostrar va a ser más fácil. Es como si le estuvieras inyectando al niño lo que quieres. Entonces por eso con realidad virtual sería mucho más fácil educar. ¿Cuál es el problema? Que tiene un costo muy elevado de producción, de realización, de animación, etcétera. Pero si el gobierno u otras instituciones pudieran decir, oye, vale, yo te doy dinero para esto, pues entonces la educación tendría otro nivel. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, gracias.
El área de los videojuegos es en donde más se ha trabajado en la realidad virtual. Sin embargo, han habido más métodos y funciones que se le han dado a esta una tecnología innovadora. Tal es el caso de Juan Carlos Rulfo, productor, director y escritor mexicano, quien se aventuró a hacer un documental sobre un viaje de realidad virtual sobre su padre, Juan Rulfo. A continuación la escucharemos. La primera es, ¿qué te llevó a la realidad virtual? O sea, ¿por qué hacer piedra en realidad virtual? Bueno, pues la primera, pues sí. Yo estaba muy tranquilo haciendo mis cosas cuando de repente me llama Sara Hosh y me dice, oye, necesitaría que participaras en un ejercicio que queremos hacer dentro del festival para ser los primeros que intentan utilizar este medio, esta nueva manera de plantear la realidad, usar la imagen dentro de los festivales y dentro de lo que es la producción mexicana. Lo cual dije, bueno, qué emoción, qué orgullo, pero pues ¿qué hago? ¿Para dónde? ¿Cómo? ¿Qué puede ser bien visto en realidad virtual? ¿Cómo se piensa esto? ¿Qué hay? ¿Hay limitaciones? ¿Hay puntos de los cuales hay que tener en cuenta o qué es lo que hay que hacer? Y ahí comenzamos con toda una asesoría bastante leve, en donde pues finalmente me ayudaron a decidir que si hiciera algo en lo que yo estuviera inmerso, que tenía que ver con un documental de un viajero, primero que fuera documental y luego que fuera eso, una especie de viaje para encontrar algo. Lo cual me gustó y dije, pues eso es lo que estoy haciendo, y generalmente me pasa eso, que estoy haciendo, trato de llenar todas las partes que me rodean para que me acompañen y no estar cortando las líneas de inspiración. Sí. Y bueno, de esa manera comenzó todo, con un pavor enorme, pero como dice Hagerman, era como una especie de juguete nuevo que tienes ahí, con el cual de repente no habías pensado qué hacer con esto, y de repente pues no es una cámara cualquiera, ya de hecho no importa la cámara, es pensar en esa inmersión, y entonces todo se vuelve relativo. De alguna manera creo que la cosa más hermosa que tal cual es bellísima, es que el tema que puedas escoger, tienes que tener conciencia de que creo que vale mucho la pena que puedas llevar a tu espectador a una nueva experiencia de volver a descubrir las cosas del mundo. La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las complicaciones más grandes? El principal obstáculo en mi caso es que teníamos que ir a pie, cargando, sin posibilidad de tener baterías, y era una batería de coche de 5 kilos que teníamos que estar cargando hasta arriba. Eso era lo más complicado, lo demás era divertirse. Sí. Y tratar de innovar cosas en el proceso de cómo poder contar una historia de un viaje sin que fuera aburrido, sin que fuera rebuscado, pero al mismo tiempo sencillo, y tratando de que este personaje tuviera un desarrollo de la historia. Entonces, bueno, te clavas en una narrativa normal, tiene que haber un desarrollo para que se cuente su cuente. Ya es bastante sofisticación es el hecho de que estás manejando en realidad virtual. Entonces ahora hay 2-3 hilitos que estás manejando, muy sutiles, que tienen que ver con este desdoblamiento del personaje de Juan, y que, o sea, le voy a dar unas líneas al espectador para que se busque. Pero todo eso era demasiado abstracto, porque hubo que esperar hasta que ya estuvo editado el programa, hasta que ya estábamos en el cuarto de sonido, para entonces sí decir, así se ve. Ok. Ponerte todo y ver los rushes de esa manera. Entonces dices, órale, entonces bájale muchito a todo aquella cosa tan grandota que te imaginas cuando estás haciendo un corto, una película tradicional, en donde tienes que construir absolutamente toda la atmósfera y el impacto. Y acá hay una buena cosa que ya te está rebasando. Entonces yo creo que ahí está el balance entre ya de por sí se mueve, ya de por sí es impactante. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer para balancear las cosas y llevar a tu espectador a que se aporte tu aventura? ¿Cómo te puede ayudar este nuevo medio, la realidad virtual, a enseñar, educar o sea, ¿qué más te da la realidad virtual que el cine tradicional? En el caso de las pequeñas cosas, a redimensionar tu cotidianidad. Educativamente y comprensivamente, sí ves las cosas diferentes, o sea, sí te pesan distinto, y eso creo que es muy importante, sobre todo en un momento como el actual, en el que más allá de la educación, sí tiene que ver con la
uno redescubrir tu mundo, nuevamente, con redimensionarlo. Está bastante aplastado, está bastante banalizado, ¿no? Lo que importa tiene que ser impactante. Entonces la realidad virtual, que es impactante, ¿qué pasa si la usas exactamente anticlimáticamente? En el sentido de que te dejo aquí en un restaurante a la mitad de una mesa y tú decides para dónde voltear y empiezan a ocurrir cosas. Todo, el más mínimo detalle es brutalmente impactante. Entonces, llevar al espectador una experiencia corta donde pasan cosas muy fuertes, pero que las ha vivido todo el tiempo, pero que después de la experiencia valore completamente de una manera distinta esa situación, es una muy importante. Claro, lo que dice Juan Carlos Rulfo, no es sencillo hacer realidad virtual, ya que todo mundo hasta el momento ha sido pionero en esta nueva tecnología. No está bien establecido, no saben bien dónde poner tomas, ni cómo hacer, ni cerrar encuadres. Sin embargo, la experiencia de estar ahí y poder sumergirte en esta inmersión no tiene comparación. Finalmente tenemos a la matemática María del Carmen Ramos, quien es la directora del Departamento de Visualización y Realidad Virtual de la UNAM. Es una de las pocas universidades que cuentan con un departamento designada a esta una tecnología, por lo cual vamos a ver qué tiene que contarnos. Soy la matemática María del Carmen Ramos y soy la jefa del Departamento de Visualización y Realidad Virtual aquí en la UNAM. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué tener un departamento de realidad virtual dentro de una universidad? La idea de formar este departamento es que cualquier usuario, docente o investigador tuviera a las personas que saben cómo desarrollar estas tecnologías aplicadas a diferentes áreas de conocimiento, que ellos no tienen por qué aprender todo lo que es la tecnología, el desarrollo y demás, solo la van a utilizar. Entonces, la idea es que si tuviéramos a estos expertos en un área donde te acortamos el camino para que puedas hacer uso de esa tecnología de forma inmediata y no desperdiciar recursos. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las complicaciones más grandes al generar contenido en realidad virtual? ¿O por qué nos está haciendo más, digamos? Cuando hablas de realidad virtual, la primera idea pareciera que tú puedes reproducir el mundo real totalmente en la realidad virtual, y eso no es cierto. Siempre haces como una simplificación en el mundo que estás creando que resuelva los problemas o que tenga las características que le sirvan al docente o al investigador. Lo más complejo es cuando quieres acercarte a lo más real, es decir, tener simulaciones en tiempo real, tener todos los sentidos involucrados, etc. Esto te va generando problemas mucho más grandes para crear un ambiente virtual. Entonces casi siempre vamos a hacer como una simplificación para que podamos llegar a las aplicaciones que les sirvan a los usuarios, pero no haces una reproducción total de lo que es la realidad. La tercera pregunta es ¿cómo ayuda la realidad virtual a la educación? Es una muy buena pregunta, porque como en la realidad virtual tú creas estos ambientes, tú puedes hacerlos con las características que tú detectas como profesor que a los alumnos les cuesta trabajo. Entonces acá tú puedes repetir, hacer las acciones que a ellos se les complican más, donde pueden estar practicando las veces que quieran, en espacios que no tienen peligro, que muchas veces no tienen acceso. Entonces estos elementos que tú puedas tener acceso a esos ambientes que no todo mundo los puede visitar, por ejemplo, o puede estar trabajando con ellos porque son muy costosos, en la realidad virtual sí lo tienes. Entonces por eso te ayuda mucho en la educación, porque lo tienes y puedes estar jugando con esos mundos todo el tiempo que quieras, aprovechándolo para la parte de que aprendas ciertas cosas en el ambiente. Perfecto. ¿Dónde les gustaría llegar o dónde ven, digamos, la realidad virtual en un par de años o en 10 años, ¿no? O sea, con un programa de la UNAM. Sí, precisamente estamos en un momento bastante importante en la realidad virtual porque tenemos ahorita el fenómeno de la masificación de la realidad virtual.
tú ya lo ves, o sea, ya hay ambientes de realidad virtual. Ahorita se está utilizando mucho lo que es el video 360, que es de fácil producción y además lo tienes en celulares y con cascos de realidad virtual. Y lo que a nosotros nos enfocamos más que son totalmente mundos interactivos 3D, que tú crees la realidad interactiva que quieras tener, y también tienes en diferentes niveles, que puede ser de total inmersión o con estos lentes también celulares y cascos. La idea es que esto se está popularizando, entonces va a haber varias áreas de la universidad donde lo adopten también para hacer ciertas prácticas, para que hagan actividad artística. Por ejemplo, ya hay varios proyectos que están utilizando estos sistemas de inmersión para crear en la parte artística, para hacer entrenamiento virtual, para hacer muchas cosas que te lo impiden las tecnologías tradicionales. Y la idea es que en la UNAM se utilicen más estas tecnologías adaptadas en las áreas de conocimiento que las requieren. Entonces nosotros pensamos que esto va a crecer muchísimo al generar los contenidos adecuados para las diferentes áreas. Y un área donde estamos trabajando también, que es una gran faltante, es que te puedas comunicar con realidad virtual entre los diferentes sitios. Al mismo tiempo, o sea, en vivo y en directo. Sí, que te pongas un casco aquí, la otra persona o varias personas se los pongan en diferentes lugares y se metan al ambiente virtual y puedan estarse moviendo y demás por red, obviamente, pero entonces estén interactuando con los elementos que hayas construido, pero en diferentes sitios geográficos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por la entrevista. Podemos ver que la realidad virtual es una herramienta que todavía no ha sido explotada al 100%, sigue estando en pañales. Sin embargo, como dice la matemática, nos está tocando un momento muy curioso de la historia en donde esta tecnología se está empezando a masificar. Como bien dice Juan Carlos Rulfo, lo importante de este momento sería no hacer contenido por hacer contenido, no hacer banalidades, sino encontrar un buen mensaje que transmitir a través de este medio, que se haga una sinergia entre la narrativa y la puesta en escena y la cámara, para que esta experiencia llegue a su 100%. Y como bien dijo la maestra Isabel Rodríguez, si esto, como se planeó desde el inicio, la realidad virtual se junta con los videojuegos, podemos llegar a tener resultados muy esperanzadores para la educación, para México y sobre todo para todo el mundo. Muchas gracias por verme y espero verlos la siguiente vez a través de sus visores 360.